Buenas noches y gracias por acompañar la actividad de esta noche. Le damos la General de la Nación y la Embajada de Italia en Santo Domingo. Les dan la bienvenida a la presentación del libro El legado italiano en República Dominicana, Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad. Una obra bibliográfica que forma parte de las actividades culturales que la sede diplomática ha emprendido en este 2021 en el marco de los 200 años del natalicio del italiano Giovanni Battista Cambiaso, fundador de la Armada Dominicana, héroe nacional de la independencia dominicana y cónsul de Italia. El libro resalta el aporte que Italia ha brindado a la historia de la República Dominicana y como figuras de la talla de Juan Bautista Cambiaso, el obispo Alessandro Geraldini, Cristóbal Colón, padre Fantino Falco, Amadeo Barletta y Rafael Ciferi, entre otros italianos destacados, han dejado junto a los dominicanos una huella imborrable en el acontecer nacional. Sin más, recibamos al embajador de Italia en República Dominicana, el excelentísimo señor Andrea Canepari. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Un gran placer. Muchas gracias por organizar este encuentro virtual. Es un gran placer compartir con todos los integrantes, especialmente con dos autores de dos capítulos del libro, don Antonio José Guerra y don Raimundo González, que escribieron dos capítulos interesantes de nuestro libro. Creo que Italia y República Dominicana tiene una historia secular de amistad y de relaciones culturales, económicas y políticas. Pero creo que antes de este libro nosotros no hemos tenido un instrumento científico por ver en un solo marco todo esto gran montón de eventos de amistad en el marco de la arquitectura, del desarrollo, de la economía, del periodismo, de los héroes de la nación dominicana, como fue Giovanni Battista Cambiaso, como el fundador del primer periódico dominicano, que fue Pellerano. Hemos tenido muchísimos personajes icónicos de la amistad entre los dos países, pero todavía faltaba un libro que podía hablar de todas estas historias. Por mí fue un honor trabajar con autores tan comprometidos, tan importantes y que trabajaron por el éxito de este libro que tiene 45 capítulos y un montón también de imágenes de archivo muy importantes que hemos utilizado gracias al apoyo del Archivo General de la Nación Dominicana, que deseo agradecer, pero también imágenes nuevas que fotógrafos italianos y dominicanos han creado por racontar estas historias. Yo invito todo el mundo de los amigos de los dos países a disfrutar de esta ópera cultural. Pueden leer el libro gratuitamente en el sitio ciaosantodomingo.com. En el sitio pueden trovar también historietas traídas desde el libro por los niños, pero a los adultos también. Por mí son muy bellas y muy interesantes. Historietas de personajes icónicos de esta historia, desde Geraldini, el primer obispo residente, Juan Bautista Cambiaso y mucho otro, tiene esta historieta. En el sitio tiene también videos con imágenes muy lindas de este país y del lugar de origen de este personaje icónico italo-dominicano, por descubrir dónde nacieron este personaje, qué brindaron aquí. Por esto creo un material muy importante. Con este material podemos entender qué es, un poquito más qué es República Dominicana hoy. República Dominicana, los italianos quieren muchísimo, pero tiene gente que piensa que es una isla y playa.
que es verdad, tiene playa muy bella, pero tiene también una historia secular. Aquí se escribieron páginas de la historia mundial que no se conocen como se debería conocer. Alessandro Geraldini, el primer obispo residente, fue uno de los primeros defensores de los indígenas del continente. Y ninguno lo sabe, todo el mundo piensa a Montesinos y a otras figuras, pero aquí tenía este obispo que escribí carta al Papa muy importante que se deberían conocer. Creo que con los anteojos de Italia se puede entender un poquito más la riqueza cultural de este país. Y si entendimos la riqueza cultural, si entendimos el pasado, podemos juntos construir lazos por el futuro y crear oportunidades económicas, culturales, políticas y proceder juntos. Creo que en este tiempo de pandemia, de desastre, hemos entendido cómo es importante trabajar juntos y crear lazos, puentes y relaciones. Por esto deseo agradecer muchísimo no solo el Archivo General de la Nación por organizar este encuentro, la señora Calderón por introducir nosotros, pero una otra vez don Antonio y don Raimundo y también don Roberto Casá, que escribí también un capítulo por nuestro libro, porque toda esta importante autores decidieron de destacar tiempo por esta obra y hemos tenido muchísima gente que escribí, Fra Moya Pons, Adriana Mukian-Sang Ben, muchísimos intelectuales, pero también personalidades, el arzobispo de Santo Domingo, el canciller Álvarez, el presidente del Tribunal Constitucional, el ministro Bisonó, muchísima gente que brindó su testimonianza en este libro. Por esto vamos a escuchar palabras muchísimo interesantes de dos autores fenomenales de este libro, pero también invito a todos a leer el libro y a disfrutarlo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, en realidad, señor embajador, muchas gracias por haberme permitido participar en este libro. La verdad que es un privilegio, sinceramente se lo digo. Yo me siento muy complacido del libro, lo felicito, el empeño que usted hizo. Usted tenía, en todo momento, usted tuvo la delicadeza de revisarnos, a todos los autores nos revisaba y decir, ¿por qué no se puso esto y por qué no se puso aquello? Y la verdad es que yo le felicito. Mire, mi presentación en este caso, yo voy a tratar de hacer una pequeña presentación virtual para mostrarle lo que yo tengo. No encuentro ahora donde poder encontrar. Nosotros tenemos la presencia italiana desde el 1492, usted lo señaló. Lo que no encuentro es cómo puedo yo acceder a la presentación de imágenes. A ver si Raimundo me puede ayudar en esto. No encuentro dónde está. Ahora sí apareció, perdone. Por favor, perdóneme. Voy a presentar las imágenes. Quiero señalar que se observa que a inicios de 1800 los italianos provenían de la región del Piamonte. A mediados de ese mismo siglo eran de la Liguria, o sea, Génova y su contorno, y a finales e inicios del 1900 del sur de la península, de Campania y de la Calabria.
Del Piamonte tenemos una figura muy singular que origina una de las familias más importantes que hemos tenido italiana, que fue Giovanni Battista Villini, que era Villini, como nosotros le llamamos, Villini Russe, que casa con Juana Mota Arbelo, y ahí tenemos el acta de matrimonial del 1811. Y está firmado, fíjense ustedes, por José Ruiz, que fue el cura que bautizó al patricio Juan Pablo Duarte y a sus hermanos. Esa familia tuvo una gran incidencia, o sigue teniendo una gran incidencia. Uno de sus hijos fue Epifanio Villini Hernández, que fue comunicado de la Trinitaria, pero fue el pionero de la fotografía dominicana. Y muchas de las fotos que aparecen en el Archivo General de la Nación, bien antiguas, pues son de Epifanio Villini. Una hija de él, María Adriana Villini Gotro, fue una connotada artista de Cuba. También dentro de esta familia está Francisco Natalio o Francisco Javier Villini Hernández, un religioso y filántropo que tiene plazas, tiene calles que están dedicadas a él. Y tenemos a Francisco Gregorio Goyito Villini Aristi, que fue presidente de la República. Dentro de esos italianos que vinieron a finales del siglo XVIII, tenemos a Lorenzo Bona, que venía de Génova. Venía con el regimiento fijo de Puerto Rico y dejó una familia muy importante. Tan importante es esa familia que una nieta de él, hija de Ignacio Bona Pérez, llamada María de la Concepción Bona Hernández, confeccionó la primera bandera dominicana. Y si ustedes observan el altar de la patria, a mano izquierda, donde está situado el señor con el burrito, ahí estaba la casa de los Bona, donde se confeccionó la bandera dominicana. Ese es otro de los grandes aportes que nos da las familias italianas. Tenemos también los Bonetti y tenemos aquí el acta bautismal de José María, hijo del italiano Juan Nepomuceno Bonetti Giudice, y de María Medina de las Angustias Garós Cruz. De él desciende la rama más numerosa. Pero también tenemos los Pelleranos, a Juan Bautista Giovata, Pellerano Costa, natural de Santa Margarita Ligure, de Génova, que fue en esa familia, no solamente se destacaron como grandes empresarios, sino que nos han dado uno de los el periódico más antiguos que hoy tenemos, que es el Listín Diario. Tenemos a los Maggiolo, que venían también de la misma área de Génova, y tenemos como a Juan Bautista Maggiolo, que se casó con una de las Pellerano, Rosa Pellerano Costa. Este Juan Bautista participó activamente en la Guerra de Independencia, dirigiendo uno de las goletas de guerra contra Haití. Tenemos también a Antonio Ventura Terola, natural también de Génova, que se casó con Catalina Cambiaso. Observen ustedes que todas estas familias que venían de la Liguria, sobre todo de Génova, se casaban entre ellos. Aquí vemos casando a Antonio Ventura con Catalina Cambiaso Cisione, que es hermana de Juan Bautista Cambiaso Cisione, el fundador de la hermana, que lo vamos a ver dentro de un momento. También tenemos ahí la presencia de Domingo Mazara Arjona. Esa familia se radicó en Santo Domingo y en Mata de Palma, el Ceibo. Como lo tenemos a los Cambiaso, como ya mencioné, tenemos una foto de Juan Bautista Cambiaso, el fundador de nuestra armada. Tenemos arriba el matrimonio de Juan Bautista Cambiaso Cisione con Isabel Sosa, fíjense el acta original. Tenemos un pequeño recuadro arriba de los descendientes de Santiago o Giacomo Cambiaso y Rocha Cisione. Pero abajo tenemos a el hermano de Juan Bautista, que fue cónsul de Italia, que era Luis
Francisco Luigi Cambiaso Chiscione. Y como una primicia, debo de señalar que la familia descendiente de Luigi, ambos cuadros que se ven en la foto abajo, del 1874, esta familia está donando esos cuadros a la Embajada de Italia, lo cual va a ser, puede el embajador sentirse muy complacido. Esa familia está muy contenta de otorgar estos cuadros a la Embajada de Italia. Son cuadros bastante grandes que podrían adornar el lobby de la embajada. Otra familia muy singular es la familia Sturla, que está muy vinculada a todas las familias que venían de Génova, como los Cambiasos, los Chisciones, los Calcaños, los Podestá, los Ventura, los Pisones. Y abajo vemos en la boda de Salvatore Pascual Pitaluga Marzano, también de Génova, vemos que los que firman en esa boda, y lo puse ahí para que vean la firma, cómo está la firma de los Cambiasos, cómo está la firma de Juan Bautista Vicini, cómo está la firma, o sea, que era todavía durante 50 o 60 años, esta familia mantenía un estrecho vínculo de familiaridad. Tenemos a Juan Bautista Vicini Canepa, esa foto es obtenida de la colección de José Gabriel García, que está en el Archivo General de la Nación. Vemos el acta matrimonial de Juan Bautista Vicini Canepa con Mercedes Laura Perdomo Santa María, el 29 de noviembre de 1872. Quiero señalar que como algo que llama la atención, la mayoría de estas personas que venían de Génova, todas eran Juan Bautista, y la forma de llamarlo era Giovanni, de Giovanni Battista. Pero es increíble la cantidad de Giovata que nos venían del área de Génova. Eso habría que investigarlo porque era así. Abajo tenemos la familia de Angelo Porcello Vicini, vinculado con Juan Bautista Vicini, primos hermanos de Juan Bautista Vicini. O mejor dicho, sobrino de Juan Bautista Vicini. Tenemos a los Messina, una familia muy numerosa. Esos Messina llegaron a Higüey. De Higüey, el Pedro Messina, casado con Mariana Potino, de Higüey subieron a Samaná. De Samaná bajaron a la capital. Y aquí tenemos uno de los Messina, Ramón Amadeo Messina Galetti, hijo de Ángel Messina Potoni, que nace el 1 de septiembre del 81. Una familia también que le debemos mucho es a la familia Ferrúa. Nos introdujeron en la litografía. Fueron 3 hermanos que venían del Cuneo, del Piamonte. Esa familia son los pioneros en la litografía y también participaron activamente en la opinión, el periódico La Opinión. No podemos dejar de mencionar a Aurelio Octavio Napoleón Ortori. Este señor fue el que comenzó los servicios de meteorología en la República Dominicana. Estaba casado con la señora Graciela Díaz y tuvo una gran participación. Él vino como capitán de barco, de un barco de Juan Bautista Vicini, y luego pasó a ser capitán del crucero Presidente. Y luego fue el que dirigía los servicios meteorológicos. Y yo diría que fue una persona muy importante porque salvó muchas vidas en el ciclón de San Zenón en 1930, cuando advirtió el fenómeno que se avecinaba. Otro personaje es José Chifino Catanzariti, natural de Santo Domingo de Talao, botánico, quien clasificó 175 especies diferentes de madera de la flora dominicana. Casó con la dominicana Águeda Mercedes Blandino Cabral. También tenemos italianos incursionando en colmados. No solamente eran asturianos. Tenemos el colmado italiano,
fue inaugurado el 7 de octubre de 1932 y que pertenecía también a naturales de Santa Doménica de Talao, Cayetano Sarubi Chivri y Francisco Paolo Trifilio Chilisper. Llama mucho también la atención que hay una gran cantidad de pobladores de Santa Doménica de Talao, Cosenza, Calabria, Italia, nos vinieron. Yo diría que aquí hay más descendientes de ese poblado que los que quedan hoy en día en Italia. Otro personaje importante para nosotros es Pascual Protavita, hijo de Demetrio y Raquel, natural de Morigerati, Salermo, Campania, que funda las joyerías Diadema en San Pedro de Macorís en 1910. Se traslada a Santo Domingo y funda la joyería Prota en la calle El Conde. También fundó en esa misma calle el restaurante Roma, porque la esposa, doña Raquel, era una gran cocinera. Tenemos los hermanos Amadeo, Antonio Barleta. Ellos vinieron a Puerto Rico y a Santo Domingo. Eran naturales de Santa Nicola, Arcela, Cosenza, Calabria. Grandes empresarios. Uno se dedicó a distribuir los vehículos de la General Motors, tanto aquí como en Cuba. Y el otro, Antonio, se dedicó a la fabricación y a la distribución de jabones y conservas. Una familia también dedicada al turismo desde que llegó a este país son los Rainieri. Aquí vemos a la izquierda abajo el Hotel Europa de Puerto Plata en 1910, de Isidoro Rainieri Carrara, natural de Secondo, parmense, Parma, y de su esposa Bianca Franceschini Galetti, pionero de la hotelería. Esos son los abuelos de Fran Rafael Rainieri Marrancini, el actual presidente de Punta Cana, gran empresario y gran amigo. Y a mano derecha vemos la boda precisamente de los padres de Fran Rainieri, la boda de don Francisco Queco Rainieri Franceschini y de doña Venecia Margarita Marrancini Lepore. Esa boda fue reseñada en el periódico La Nación del 28 de diciembre. También de Avelino, Campania, nos viene la familia radicada en San Juan de la Maguana, como Pascual Marrancini d'Amore, los Marrancini, Dante Marrancini di Piano, Giuseppe Antonio Roncino Perazzo, Miguel Di Maggio o Di Maggio Carrafiello. También en San Juan de la Maguana se radicaron los Marra, los Vitiello, entre otros. No se puede dejar de mencionar a José Oliva Urrari, natural de Santa Doménica de Talao. Volvemos otra vez a Santa Doménica de Talao. Casado con Elisa García, fue el fundador del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís y después fue jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Tenemos a Giuseppe Perrota Benedetto, natural de Cosenza, Calabria, hijo de Antonio Perrota. Entraron por Puerto Plata, casa con su coterránea María Generosa Miraglia Chacara. Pero fíjense el recuadro de extrema derecha arriba. Cuando el terremoto del 1946, del 4 de agosto de 1946, hubo una marejada, un tsunami. En ese tsunami murieron italianos. Y murió una familia de italianos que fueron los esposos José Antonio Papasterra Scaldovani y María Magdalena San Giovanni, naturales de Santo Doménica de Talao. Mueren ahogados. Y esta reseña salió publicada en La Nación del 9 de agosto de 1946. O sea, que tuvimos italianos que sufrieron con el terremoto del 46. En Asa se establecieron muchas familias italianas. Están los Capano. Aquí tenemos la foto de don Roquito Capano. Don Roquito fue, para lo que yo ya estamos en la tercera edad, don Roquito fue el fundador tenía una fábrica de espagueti Locatelli y tenía los chicles Double Buble. Y era un entusiasta del Licey. También tenemos
de Azua, el matrimonio de Nicolás María Ciccone Vitiello, natural de Teodoro Avelino Campania, con Carolina Celia Ramírez Aquino. Muchos de estos italianos venían desde Haití y se radicaron en la frontera. Nos vemos también abajo cuando falleció Ángel Daneri Regone en Azua, que fue reseñado también por el periódico La Nación. También tenemos a Luigi Baldessare Guascino Barbaglia, que estuvo trabajando, fue alto funcionario del Ingenio Angelina, Guido de Alessandro Lombardi, que fue el que construyó el Palacio Nacional, entre otras obras en nuestro país. Era graduado del Politécnico de Torino. A mano derecha tenemos a los esposos Mario Cavagliano Boglia y su esposa María, su esposa Dirce Strozzi. Estos señores merecen realmente una calle en la República Dominicana porque dieron refugio, arriesgando su vida, a don Antonio Inver Barreras, luego del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Pero no solamente eso, le dieron refugio a muchos políticos dominicanos. Y por último, no quiero dejar de mencionar que ya los dominicanos aprendimos a comer por los italianos. Tenemos la inauguración del restaurante Vesubio el 22 de octubre de 1959, donde aparece don Aníbal Bonarelli y doña Inmaculada con sus hijos y el personal. También tenemos un recordado restaurante que a muchos recordamos, que fue da Ciro, que era propiedad de Ciro Casquella Baldoni, natural de Nápoles. Y el restaurante era muy concurrido y además tenía música en vivo, donde don Ciro y su esposa Ana se ponían a cantar. Y lo de la tercera edad, recordaremos también la pizzería y heladería Sorrento de Angelo Grosso hacia 1958. Yo podía haber incluido muchas personas más, muchos italianos. Me he quedado con este grupo y espero que le haya gustado. Raimundo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a ser mucho más breve, pero no quiero dejar pasar el momento de agradecer a nuestro editor, que es el señor embajador Andrea Canepari, que nos acompaña en esta presentación, que ha sido editor y coordinador de todos los trabajos, como ha dicho Antonio José Guerra, nos revisó los trabajos y estaba ansioso siempre de que llegaran para las correcciones, etc. O sea que también ha dedicado bastante tiempo para un trabajo como este, que tiene más de 40 contribuciones. Entonces, claro, es un libro como resultado de este trabajo conjunto, ambicioso, pero bien logrado. Y es un fruto que ha sido logrado porque todos se pusieron a una, en este caso, a colaborar en poner de relieve lo que ha sido este aporte a lo largo de nuestra historia que ahora se recoge como contribución italiana. No es exhaustiva, desde luego. Todavía algunos de estos personajes, incluso los que acaba de mencionar, merecerían capítulos, pero ya quedará tarea para más adelante. Quiero resaltar que a pesar de que no es exhaustivo, sí es clave. Da con estas claves de la historia, de esta construcción, digamos. Quiero comenzar por el final, porque tanto Italia como la República Dominicana son naciones nuevas. Son naciones del siglo XIX que se construyen como nuevas naciones casi al mismo tiempo, pero también compartieron una historia, así cuando eran todavía lugares fragmentados, que no eran o nosotros que éramos colonia, compartieron una historia en común que siempre fue, digamos, estrecha, de solidaridades, de formación, de aporte, y por eso podemos ver a un
a los emigrantes o inmigrantes italianos acá que pueden asumir papeles patrióticos, como fue el caso de Cambiaso, que hoy celebramos como pues, en su día. O sea, el caso de Juan Bautista Cambiaso, que está puesto de relieve, sobre todo en este libro, es precisamente lo, digamos, representativo de lo que ha sido la colaboración, la estrecha, digamos, construcción histórica de estas dos naciones nuevas, como naciones nuevas que se les llamó así a estas que se acomodaron y se formaron en el siglo XIX. Tanto en lo que se llama, en el momento, en ese capítulo que se dedica a la historia, o esa primera parte que se dedica a la historia, que contiene una visión de largo plazo que da Fra Moya Pons a través de esta visión, digamos, histórica, pero a la vez también puntual. Entonces, ahí tenemos esta primera, una visión global que se complementa con las dos, con lo que acabamos de ver, por ejemplo, todas estas historias de familia que nos ha planteado el ingeniero Guerra, pero también con lo que ha planteado ya para lugares más específicos, para localidades en particular, que ha hecho también otro historiador, que es Edwin Espinal. O sea que esa visión histórica nos da una panorámica que va desde 1492 hasta el presente prácticamente. O sea que ahí tenemos una visión de conjunto que siempre va a ayudar a situar los momentos de estas relaciones entre ambos países. Yo creo que en la parte ya, las otras tres partes son más puntuales, por supuesto, la arquitectura, la economía y la sociedad. Y estas, aunque son más puntuales en lo que se refiere ya a un periodo más cercano, tenemos ya no la época colonial, sino casi todas estas contribuciones son de la época republicana. Sin embargo, también dan a entender la relevancia que han tenido las relaciones comerciales, la inmigración con iniciativa empresarial, que ha sido destacada también en este libro, pero también otras como la presencia de religiosos que contribuyeron también al desarrollo social, al desarrollo de los grupos sociales menos favorecidos. Voy a mencionar uno que quizá hubiera un capítulo con el padre Luciani en San Pedro de Macorís, que fue el fundador del hospicio y después el primer hospital de esta comunidad de hoy, y que fue una próspera comunidad a principios del siglo y sigue siéndolo hoy por su gente. Entonces, lo que en estas contribuciones me tocó trabajar a uno que ya venía trabajando desde antes por un amigo, Walter Cordero, ya fallecido recientemente, un amigo que me entusiasmó mucho a trabajarlo. Yo quise hacer el trabajo con él, pero él todavía, cuando vivía, pero ya se sentía muy cansado y me dijo, no, hazlo tú. Esto fue el caso de Rafael Ciferri, uno de los grandes científicos reconocidos mundialmente hoy y que estuvo aquí en un periodo de desarrollo de su crecimiento como científico y como investigador, y que hizo una de las contribuciones más importantes se puede decir que está entre los fundadores, hay que reconocerlo entre los fundadores de las ciencias agrícolas en nuestro país. Si no ponerlo como único, porque hubo varios esfuerzos, pero yo creo que sin duda alguna contribuyó como el que más a formar un pensamiento, una escuela de una tradición de trabajo agrícola, y en una tradición en un sentido muy, muy específica que va a contribuir al desarrollo económico, con una preocupación ecológica que no tenía paralelo en ese momento. Cuando vemos sus iniciativas en relación, por ejemplo, al cuidado de las cuencas hídricas, que apoyó en ese momento también lo que era en ese momento un movimiento a favor del vedado del río Yaque del norte,
que estaba también en peligro, también fue apoyada en ese conjunto de trabajos que se realizaban, pero él fue el fundador de la primera escuela que formó agrónomos profesionales en el país, ya no peritos agrónomos, y que tenían la formación científica necesaria para saber sobre la importancia de la ecología, la importancia de la relación entre los múltiples sistemas naturales que formaban el ambiente, que formaban y que había que cuidarlos, que había que preservarlos, y sobre todo buscar siempre un equilibrio, que no desarrollar algo que desequilibrara, digamos, toda esta. Buscamos más bien un desarrollo armónico de la agricultura para conservar la naturaleza, no solamente explotarla por medio del uso de la ciencia y de la técnica, sino sobre todo que la ciencia pudiera también ayudar a conservar la naturaleza. Yo creo que por eso toda su preocupación por la silvicultura, los bosques en particular, que fue uno de los fuertes, estaba tratando de que se apreciara más lo que teníamos, la enorme riqueza que tenía la República Dominicana con los bosques que tenía. Bueno, hubo después un cambio en estas políticas o en estas visiones que él quiso quizá. Yo quiero decir quiso porque no lo logró en sí, aunque tuvo un apoyo extraordinario del entonces secretario de Agricultura, Rafael Espaillat. Él venía desde Cuba, a donde estaba en una de las mejores instituciones que servía entonces para el desarrollo agrario en ese momento de las plantaciones en Cuba, en Las Vegas. Pero él prefirió venirse a un sitio menos conocido o quizás donde los trabajos iban a ser mucho más difíciles que los que allí podía hacer. Entonces aquí estaba en Jaina, donde lo habían situado los americanos durante la ocupación militar, y de allí la trasladó a Moca después de dar un recorrido por el país buscando un sitio apropiado, y dijo: Moca es la región. Y yo creo que no solo por los mocanos se pondrán contentos, sino porque allí era verdaderamente es el centro de la agricultura todavía hoy, de la agricultura del país, toda la zona del Cibao, La Vega, Moca, La Vega, Santiago, que entonces pertenecían a la provincia todavía de La Vega. O sea, que Moca entonces estaba dentro de esa gran provincia, eran 5 provincias que tenía el país, entonces todavía estaba allí situada. Bueno, en fin, quiero decir que sus iniciativas, el bosque hídrico o por ejemplo, el jardín botánico, no lo tuvimos hasta hace poco, pero fundó un jardín botánico allí donde estaba, así como también realizó investigaciones que apoyó a uno de los grandes investigadores botánicos que estaba entonces en el país. Tenía un contrato con el Museo de Berlín, pero el doctor Ecker también fue uno de los que él apoyó para que siguiera sus investigaciones, ya no en la parte de Haití, sino también en la parte de la República Dominicana. Y así él los últimos años estuvo trabajando para la República Dominicana, por el gobierno dominicano, en apoyo a lo que era el trabajo del Instituto de Moca que dirigía Ciferri. Ahí tenemos entonces el alcance que tenía el nivel científico que tenía esta institución que era dirigida por él. Desde luego, las cosas cambiaron en el país. Bajo la dictadura de Trujillo, Trujillo no quería un desarrollo científico al nivel que estaba proyectado de esta institución, y más bien redujo muchas de a simples estaciones de monta para los animales, que era como se le llamaba también a los centros de cuidado de caballos, pero también se le decía así para otros animales, burros, etcétera, que se usaban todavía para la locomoción y la comunicación en el interior del país. Y estaciones menores fue lo que sucedió después a este esfuerzo extraordinario que significó
la estación agronómica y el colegio de Moca. Yo quiero entonces con esto solamente valorar mucho más esta aportación y de todos los grupos de todas las personas, perdón, que han participado en los diferentes partes de este libro, y decir que este libro, invitar a la lectura, porque nos da una comprensión histórica también nuestra, de nuestro país, y claro, permite evaluar la contribución, las relaciones y las relaciones entre ambos pueblos. Es una lectura estimulante. Yo todavía no he terminado de leerlo, por eso no me atrevo a hablar de todos, porque es un libro grande, no es un libro corto, pero es un estimulante y debe servir también de estímulo para continuar, tomar esta vara como el nivel a que debemos desarrollar las relaciones con países, como en el caso en particular de Italia. Seguir estas relaciones para seguirlas construyendo en el nivel de la cultura, a nivel de la economía, a nivel de la ciencia, a nivel religioso también, que ha sido muy importante porque son dos pueblos muy religiosos. Y está también este aspecto muy, muy presente en este libro. Yo quiero entonces repetir la riqueza cultural que ya ha dicho, tanto han mencionado el señor embajador Andrea Canepari como el ingeniero Guerra, la riqueza cultural que encierra en estas páginas este libro. Yo quiero dar las gracias por la oportunidad de haber participado en este libro, dar las gracias a Roberto Casá, que fue quien me animó a participar en él, porque fue a él quien lo invitaron primero. Él también escribió otro capítulo, pero también dar las gracias al ingeniero Guerra y sobre todo a nuestro editor que nos acompaña hoy, que es el señor embajador que está con nosotros. Muchísimas gracias y les invito, no hay desperdicios en esta lectura, les invito con mucho gusto a leer este hermoso libro editado y por los contenidos que tiene. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. La verdad es que nos faltan palabras para reconocer lo que Italia nos ha dado, no solamente a nosotros, le ha dado al mundo. Cada vez que uno toca un instrumento musical, cada vez que uno come, cada vez que uno ve una obra, se tiene que referir a Italia. O sea, Italia nos ha dado lo mejor. Y ese libro trata de evaluar la cantidad del aporte que nos ha dado Italia durante 500 años. Cosas que no se deben de menospreciar. Y cada vez que uno investiga, encuentra cosas, dice, pero esto lo hizo un italiano aquí en Santo Domingo. O sea, es un pueblo que ha aportado y eso hay que agradecerlo. Y hay que agradecerle al señor embajador que se haya preocupado de poner en un libro parte de esos aportes de Italia. Quiero agradecer, además del señor embajador y a ti, Raimundo, de parte del archivo, quiero agradecer a Roberto, nuestro director, por habernos dado esta oportunidad. También a Robert, a Daniana, a Karina, que siempre han estado presentes en estas presentaciones. Sin el auxilio de ellos, esto no fuera posible. Muchas gracias a todos por estar sintonizados. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Raimundo. Gracias, señor Andrea. Muchas gracias, Karina. Y buenas noches.